Hola, mi nombre es Akira Camilla y bienvenidos a mi canal. ¿Saben? La otra vez estuve conversando con un grupo de chicos y me comentaron, ¿no? Profesor, uno que otro video no sale bien su audio y nos gustaría pues que se mejore. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos actualizando algunos videos, en este caso los primeros videos, con un mejor audio. Vamos a poner más problemas, vamos a también a actualizar un poco la teoría y explicar algunos puntos que quedaron inconclusos. Bueno, si este video vamos a poner una valla más baja, ¿no? Si este video llega, vamos a poner 200 likes, pues continuaremos, ¿no? Otra vez vamos a mandar bloques de problemas básicos, intermedios, avanzados y esperamos que nos apoyen. Bueno, sin más que decir, empecemos. Bien, empecemos. Vamos a hablar acerca de razones. Para hablar de razones, primero tengo que tocar dos puntos muy importantes. Uno de ellos lo que viene a ser magnitud y otro de ellos lo que es cantidad. Primero empecemos por magnitud. ¿Qué cosa viene a ser una magnitud? Chicos, una magnitud es todo aquello que tú puedes medir o contar y que sea fácil que cambie o varíe. Me explico. Imagínate lo siguiente. Desde el punto donde estoy ubicado hacia la pared. Bueno, ustedes no pueden apreciar la pared. Pero desde el punto donde estoy ubicado hacia la pared vamos a contar como unos 2 metros. Entonces acabo de medir 2 metros. Y si yo me acerco, esa distancia se reducirá. Y si retrocedo, esa distancia se incrementará. Otro caso, otro ejemplo es la temperatura. Por ejemplo, podemos medir la temperatura que tenemos acá en el ambiente. Vamos a poner 20 grados. Si traemos un sistema de aire acondicionado, hacemos que la temperatura disminuya. O en todo caso, traigo un horno, lo prendo y hacemos que esa temperatura se incremente. Bien. Cuando hablamos de magnitud, tenemos que recordar que existen dos clases de magnitud. Una de ellas es la escalar y la otra es vectorial. Las magnitudes, en este caso escalares, no tienen dirección ni sentido. Puse un ejemplo, las personas, mientras que las vectoriales sí tienen dirección y sentido. Un ejemplo, la velocidad. Y empecemos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las personas, imagínense lo siguiente, ¿no? Acá en el ambiente podemos traer 20 personas, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Hemos contado la cantidad de personas, 20, magnitud escalar. Puedo traer más personas y hacer que esa cantidad se incremente, o puedo retirar personas. Pero, cuando hablamos de una magnitud vectorial, también puedo medir, en este caso, la velocidad. Por ejemplo, este cuerpo que está acá viaja a 20 metros por segundo. Entonces, si bien es cierto, puedo medir la velocidad, pero tiene dirección y tiene sentido. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, otro caso es la fuerza. La fuerza también tiene dirección y tiene sentido, porque podemos empujar algo con una dirección determinada. Ya, todas estas, las vectoriales, ustedes las van a ver en física. Nosotros vamos a hablar única y exclusivamente de magnitudes escalares, o sea, aquellas magnitudes que no tienen dirección y sentido. Por ejemplo, las personas, otro caso el dinero, otro caso los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de cantidad. ¿Qué cosa viene a ser la cantidad? La cantidad es el valor numérico que tiene una magnitud. Me explico. Imaginemos lo siguiente. Tengo un edificio y este edificio tiene una altura de 50 metros. La altura es una longitud solamente que de forma vertical, ¿ya? Y en este caso la cantidad sería de 50 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que estamos hablando solamente de magnitudes escalares, por si acaso. La cantidad se clasifica en dos, homogéneas y heterogéneas. Las cantidades homogéneas son aquellas que vienen de una misma magnitud. Me explico. Tenemos 10 gatos, tengo 20 perros. 10 gatos cantidad, 20 gatos cantidad y ambos vienen de la magnitud llamada gato. En este caso son homogéneas. Ahora hablamos de las heterogéneas. Tengo 30 gatos, tengo 10 perros. 30 gatos vienen de la magnitud gato y 10 perros vienen de la magnitud llamada perro. Pero acá son heterogéneas ya que vienen de distintas magnitudes. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto, hay muchas personas que me dicen, profesor, las razones que compara, cantidades homogéneas o heterogéneas, y la respuesta es las dos. Profe, ¿cómo que las dos? Ya, te cuento. Hay gente que me dice, ¿no? Profesor, está mal porque solamente tienen que ser homogéneas. Ya, spoiler. En el caso de la aritmética, la razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción. Entonces hay gente que me dice, ¿no? Si yo tengo 20 gatos menos 10 gatos, pues lógicamente me da 10 gatos. ¿Cómo voy a restar 30 perros menos 10 gatos? 30 gatos menos 10 perros. Y la respuesta es que sí se puede. Me explico. Tenemos 30 gatos. Un ratito. Tengo 30 gatos. Tengo 10 perros. En conclusión, hay 20 gatos más, 20 animales más con respecto a perros. Lo que estoy haciendo es comparar simplemente las cantidades, solamente el número. Eso es lo único que me interesa. O sea, sabemos que hay 20 animales más con respecto ¿a qué? A los perros.
Por si acaso, cuando hablamos de razones estamos comparando tanto homogéneas o heterogéneas, solamente comparamos los números. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora acerca de una razón aritmética. ¿Qué cosa viene a ser una razón aritmética? Recuerden que una razón es la comparación de dos cantidades, siempre. Razón, comparación de dos cantidades. Y de acuerdo a cómo comparas, adquieres un nombre. Por ejemplo, razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción. Si yo, chicos, les digo, ¿cuál es la forma de toda razón aritmética? Ustedes van a decir, profesor, la forma es a menos b igual a r. Esa es su forma, por si acaso. Pero si yo te pregunto, ¿qué es una razón aritmética? Tú me vas a decir, profesor, es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción. Eso es todo lo que tienes que decir, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Las partes son importantes. Esta A se le conoce como antecedente. ¿Está antes de todas? Antecedente. La B sigue consecuente y esta R es el valor de la razón aritmética. Y la parte más importante de esto es, ¿para qué utilizo una razón aritmética? Una razón aritmética la utilizamos para determinar cuánto uno tiene más con respecto a otro. Me explico. Si nosotros hablamos, en este caso de Martín. Martín tiene 40 soles y Pedro tiene 10 soles, por ejemplo, ¿no? Estas cantidades vienen de magnitudes escalares, ya hemos hablado de ello. Ahora, para determinar cuánto más tiene Martín con respecto a Pedro, ¿qué hacemos? Restamos. Y eso es todo. 40 menos 10 sería 30. Entonces podemos decir que Martín tiene 30 soles más con respecto a Pedro, ¿no? Antecedente consecuente, valor de la razón aritmética. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora acerca de la razón geométrica. Si yo te dijera qué cosa es una razón geométrica, es la comparación de dos cantidades pero mediante una división. Cuando yo te pregunte cuál es la forma, ustedes me van a decir, profesor, la forma de toda razón geométrica es a sobre b igual a k. ¿Ya? A no olvidar. Y las partes, que es recontra fácil, sumamente importante. Esta A es el antecedente, la B es consecuente, pero en este caso el K es el valor de la razón geométrica, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Sirve para determinar cuántas veces uno tiene con respecto a otro. Veamos. Martín tiene 40 soles y Pedro tiene 10 soles. Pregunta, Martín, ¿cuántas veces el dinero de Martín es el dinero de Pedro? 4. ¿Qué hicimos? Sencillo. 40 entre 10, eso nos da 4. Entonces repasemos algo rápido. La razón geométrica, comparación de dos cantidades mediante una división. La forma a sobre b igual a k. Las partes, antecedente consecuente, valor de la razón geométrica. ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar cuántas veces uno tiene con respecto a otro. Bien, continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de la razón armónica. ¿Qué cosa viene a ser la razón armónica? La razón armónica es la comparación de las inversas de dos cantidades mediante una sustracción. Eso es la razón armónica. Pero su forma es esta. 1 sobre a menos 1 sobre b y eso es igual a h. Esta a es el antecedente, esta b es el consecuente y el h es el valor de la razón armónica. Hay gente que me dirá, profe, ¿y por qué h? Porque está en inglés, por si acaso, ¿no? Es en este caso razón aritmética, razón geométrica y razón armónica, ¿no? Está en inglés. Ahora, y viene la otra parte. Cuando me preguntan, profesor, ¿y para qué sirve? Por ejemplo, en el caso de una razón aritmética servía para determinar cuánto uno tenía más con respecto a otro. En el caso de la razón geométrica era para determinar cuántas veces uno tenía con respecto a otro. Pero en la razón armónica mide eficiencias. Veamos este ejemplo. Martín hace un trabajo en 2 días y Pedro hace un trabajo en 3 días. Yo quiero saber, Martín, ¿cuánto más ha hecho con respecto a Pedro en un solo día? Veamos. Como Martín hace un trabajo en 2 días, quiere decir que en un día hará ¿qué? La mitad de todo el trabajo. Y Pedro hace un trabajo en 3 días. Entonces, en un día, Pedro hará la tercera parte del trabajo. Entonces, como Martín hace la mitad del trabajo y Pedro hace la tercera parte del trabajo, quiere decir que Martín está haciendo un sexto más de trabajo con respecto a Pedro. Por eso te decía que mide eficiencias. Ya, ahora, como él puede realizar un trabajo en 2 días, en un día hace la mitad. Como él puede hacer un trabajo en 3 días, en un día hace la tercera parte. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso le decía, comparación de las inversas de dos cantidades mediante una sustracción. Y todo esto que está acá, no el 6, sino todo esto es la razón armónica.
Por eso te decía, ¿no? Martín hace un trabajo en 2 días, Pedro hace un trabajo en 3 días, entonces Martín hace 1/6 más de trabajo con respecto a Pedro en un solo día. Bien, continuemos. Voy a hacer un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona esto. Si bien es cierto, hemos hablado de la razón aritmética, la razón geométrica y la razón armónica, pero a nivel pues preuniversitario, academias acá en el Perú, la más utilizada es la razón geométrica. Algo que es gracioso, ¿por qué? Porque si bien es cierto a nivel preuniversitario la razón geométrica es muy utilizada, la razón armónica tiene mucha importancia, porque la razón armónica mide eficiencias. O sea, en la vida diaria la razón armónica tiene un papel muy importante. Pero vamos a concentrarnos solamente en la razón geométrica. Si no te dicen ni no te especifican qué tipo de razón se está utilizando, tienes que pensar en una razón geométrica. Por ejemplo, si te dicen 2 números son entre sí como 3 es a 4, geométrica. 2 números están en relación de 3 a 4, geométrica, por si acaso. En este problemita, en este ejemplo que he puesto, les he dicho lo siguiente. A es a B como 5 es a 8. O A es a B 5 a 8 o están en relación de 5 a 8. Y la diferencia es 12. Te pido en este caso calcular el valor de A. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos este pequeño ejemplo, nos han enseñado lo siguiente. Nos dicen, ¿no? Ya. A es a B como 5 es a 8. Entonces, si el A, lo voy a hacer acá, ¿no? Si el A es 5, el B es 8. Si el A es 10, el B es 16. O sea, si yo multiplico acá por 2, acá también tendría que multiplicar por 2. Si yo, por ejemplo, multiplico por 3, acá sería 15 y acá sería pues 24. Y así sucesivamente. Quiere decir que si tú multiplicas por una cantidad arriba, por esa misma cantidad tienes que multiplicar abajo para que no altere. Entonces, como no sabemos exactamente por qué cantidad podríamos multiplicar, vamos a decir lo siguiente. Multiplico por K arriba y por K abajo. Por dato, nosotros sabemos que la diferencia de dichos números tiene que ser 12, pero nosotros siempre restamos de forma positiva. ¿Qué quiere decir? Que debo restar de tal manera que dicha resta sea positiva. En este caso, 8K menos 5K tendría que ser 12. Si tú restas, tendrías 3K igual a 12 y el K valdría pues 4. ¿3 por cuánto te da 12? 4. Ahí está. Y como te piden el valor de A, recuerda que el A es de ¿cuánto? 5K, ¿sí o no? Pero el K vale 4. 5 por 4 hablamos de 20. ¿Ya? Y eso está bien en una primera etapa. O sea, para aprender, 10 de 10. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos avanzando. Por ejemplo, cuando tú eras pequeño, tú contabas con tus dedos, ¿no? O sea, tú comenzabas, ¿no? 1, 2, 3 y comenzabas a contar con tus dedos. Cuando tú eras pequeño y no podías multiplicar, tú tenías tu tablita de multiplicar, la tabla de multiplicar y comenzabas a trabajar. Pero eso está bien en tu primera etapa. Ya, a medida que tú vas avanzando, hay procedimientos que se van acortando. Y eso es algo que vamos a hacer a continuación. Primero, para poder justificar lo que voy a trabajar, se dice lo siguiente. Parto de esto, ¿no? A más B igual a S. ¿Qué ocurre? ¿Qué tal si todo se me ocurre multiplicar por un factor X, ¿no? Todo lo voy a multiplicar por un X, ¿no? Lo multiplicamos por un X. Y eso es lo que voy a escribir. Acá sería X, A más B, y acá sería X por S. Haciendo una distributiva, acá tendríamos X por A, X por B, y acá sería X por S. Lógicamente que también ocurre si es que yo lo resto, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo A menos B igual a S, todo lo multiplico por X, yo tendría X, A menos B, acá sería X por S, y acá hago lo mismo, X por A, X por B, X por S. O sea, no hay ningún problema. Pero, ¿qué quiero decirles? Les digo lo siguiente. Si tú multiplicas el total por algo, para que no altere, cada una de las partes tiene que ser multiplicada por ese mismo algo, tanto en la suma como en la resta, por si acaso, ¿no? Ahora, con esta idea tan básica y elemental, puedo trabajar de una manera más eficiente. Veamos. Se dice lo siguiente. Se dice, nosotros tenemos dos cantidades, en este caso A y B, que están en la relación de 5 a 8. Pero una pregunta, ¿la diferencia cuánto es? O sea, 8 y 5, ¿en cuánto diferencian? Están diferenciándose en 3.
Pero de acuerdo a dato del problema, esa diferencia no es 3, esa diferencia tiene que ser 12. Pero si tú quieres que sea 12, 3 por cuánto te da 12, en este caso por 4. Y por lo que te comenté, si al total lo multiplicas por algo, a cada una de las partes tendrías que multiplicarlo por lo mismo para que no altere. Entonces, si al total lo multiplico por 4, acá también por 4 y acá por 4. 5 por 4 es 20, 8 por 4 sería 32. Y lo que me están pidiendo es el valor de A, 20. A continuación voy a hacer más ejemplos para que quede mejor la idea. Bien, continuemos. Vamos a hacer dos ejemplos para reforzar la idea que les había comentado. Por ejemplo, A es a B como 7 es a 2. Te dicen que la diferencia es 45, piden el valor de B. Entonces, chicos, ¿qué hacemos? Sencillo. A es a B como 7 es a 2. ¿Se acuerdan? La diferencia de 7 y 2 en este caso sería 5. Pero, de acuerdo al ejemplo, tiene que ser 45. Entonces, ¿qué hacemos para que 5 sea 45? Por 9. Cada una de las partes tendría que multiplicarse por 9, siendo el A 63 y el B 18. Pero me piden en este caso el valor de B, 18. Ahora, acá te dicen que dos números están en relación de 9 a 4 y la suma es 39. Me piden en este caso calcular el valor de A. Sencillo. A es a B como 9 es a 4. Entonces la suma de dichos números tendría que ser 13, pero no es 13, ya que el problema nos dice que debe ser 39. Lo que haremos será a 13 multiplicarlo por 3 para que nos dé 39. Pero habíamos dicho que si al total lo multiplicas por algo, cada una de las partes tendrás que multiplicarla por ese mismo algo, dándote acá 27 y acá sería 12. Nos piden el valor de A, 12. Perdón, 27. Ahora, estamos actualizando los primeros temas con un mejor audio, añadiendo unas partes teóricas y pues aclarando determinadas dudas. En el siguiente video vamos a hacer problemas básicos y elementales para que ustedes puedan revisar la teoría y puedan practicar. Bien, y si ya estás aquí, no te olvides de comentar, compartir, suscribirte, que nos motiva mucho y nos ayuda a seguir subiendo contenido. Bueno, si se han dado cuenta, estamos actualizando algunos videos. También vamos a actualizar problemas, material extra y también se vienen sorpresas para el canal. Espero que nos sigan apoyando. Muchas gracias por sus comentarios y recuerden, no hay que ser genio, hay que ser ingenioso. Nos vemos.